Ahora vamos a hablar de las estrategias para mejorar la productividad o de distintas herramientas que podemos generar en nuestro día a día y que nos pueden facilitar el incrementar, bueno, pues nuestra productividad, que al final se traduce evidentemente en una mayor y mejor consecución de los resultados y de nuestros propios objetivos, ¿vale? Ante todo, lo primero que debemos hacer cuando queremos mejorar nuestra productividad es tener muy claro y establecer muy claramente cuáles son los objetivos que debemos alcanzar en nuestro trabajo, cuáles son los resultados que debemos conseguir. Si no tenemos claro esto, va a ser muy difícil establecer un orden de prioridades, pues, para mejorar nuestra productividad. Lo primero es esto, identificar qué es lo que quiero conseguir, cuáles son mis objetivos y cuáles son mis resultados. Y a partir de ahí analizar cuáles son las formas para llegar a ellos, ¿vale? Entonces, en un primer momento, como decíamos, plantearse qué quiero conseguir, cuáles son mis objetivos. A partir de ese punto, siempre debemos establecer un orden de prioridades en las tareas de nuestro día a día. Para esto, al final, hay que diferenciar, que este es un término que siempre se ha escuchado mucho, lo urgente de lo importante y de lo accesorio, ¿no? Es decir, priorizar por lo que verdaderamente es importante o urgente y dejar un poquito relegado, ¿vale?, lo que podemos hacer un poquito más tarde y lo que no es prioridad en este momento. ¿Cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo podemos, de una forma rápida y eficaz en nuestro día a día en el trabajo, establecer este orden de prioridades? Yo creo que una muy buena forma es establecer una agenda, pero una agenda diaria de todo lo que tenemos que hacer en ese día. Es decir, establecemos punto por punto las prioridades que tenemos para ese día, no para esa semana o para el mes, sino para un día en concreto. Y a medida que vamos realizando los, los o vamos consiguiendo los objetivos que tenemos marcados, los vamos eliminando de nuestra agenda, los vamos a hacer, ¿vale? Una vez que finalizamos nuestra jornada laboral, cuando ya estamos cerrando el ordenador para irnos a casa, es importante hacer una reflexión de qué tenemos que hacer, qué nos queda por hacer para el día siguiente y dejar la agenda preparada antes de irnos a casa como la última tarea del día para dejar claro por escrito las principales tareas, lo que tenemos que hacer al día siguiente en cuanto lleguemos a casa. Estableciendo también, pues en la medida de lo posible, un orden de prioridades, que es más importante, por dónde tengo que empezar, qué otras acciones puedo relegar un poquito, ¿vale? Esto nos permite asumir muchísimo el control sobre nuestro día a día profesional. También debemos de tener en cuenta que siempre se presentan imprevistos, de situaciones urgentes, problemas con clientes internos que requieren una resolución inmediata y que cambian al final el curso de los acontecimientos y el curso de nuestra agenda. Esto ocurre y ocurre en todos los trabajos, pero siempre nos va a causar menor impacto en nuestra productividad, en nuestro rendimiento, si todo lo demás lo tenemos controlado de alguna manera. También debemos tener muy claros los tiempos que vamos a dedicar aproximadamente a cada tarea, en función, como comentábamos antes, de su orden de importancia, de urgencia. Establecer o pedir, en el caso de que, bueno, pues se nos haga una solicitud interna dentro de la propia compañía o un cliente externo nos pida un determinado trabajo, siempre establecer los timings, las fechas de entrega, las deadlines de cada tarea. Tener claro cuándo tenemos que finalizar cada trabajo, cada proyecto, para que de repente no pensemos que algo que no era urgente de repente lo sea o al revés, ¿vale? Siempre asegurarnos de tener, digamos, una fecha de finalización, cuando debemos entregar, finalizar un determinado trabajo. También en este análisis debemos diferenciar cuáles son las acciones de nuestro día a día
la parte del trabajo de nuestro día a día que verdaderamente nos lleva a conseguir los resultados, conseguir los objetivos. ¿Y cuáles son esas otras acciones, esas otras tareas de nuestro día a día laboral que en realidad hay que hacerlas, pero no nos llevan a eso, ¿vale? Así también vamos a conseguir darle su sitio, darle su hueco y su orden en la agenda, ¿vale? Aunque muchas veces es muy complicado, muchas veces no, o siempre es muy complicado, debemos controlar el entorno en la medida de lo posible. Es decir, intentar evitar interrupciones innecesarias o que puedan romper nuestro ritmo de trabajo. Por ejemplo, si en un momento de la jornada sabemos que lo que tenemos que hacer, porque en nuestro orden de prioridad y de importancia y de urgencia, lo que tenemos que hacer es realizar unos informes para enviar a un cliente, centrémonos en eso y a lo mejor pues, no atendamos en ese momento a lo mejor determinadas llamadas que no sean urgentes y que puedan aplazarse. Es decir, controlar en la medida de lo posible las interrupciones que se pueden producir en el entorno. Y muy importante, aunque a veces se nos olvida, es saber decir que no. Es decir, es mejor ser sincero dentro del entorno profesional y no asumir más trabajo del que podemos abarcar que intentar asumirlo y no llegar a nada. Cuando hay un exceso de trabajo, pues saber transmitirlo de una forma clara, sincera y bueno, pues ser transparente con los tiempos y con la cantidad de trabajo que podemos manejar.